¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este grandioso evento. Gracias por la presentación. Como les dijeron, yo soy Nicolás Molina, soy desarrollador de software, que me he ingresado a este mundo del testing y ha sido bastante increíble. Entonces, ahí están mis redes sociales, cualquier cosa. En este momento soy software engineer para una empresa de Asia que tiene sede en Colombia, trabajo remoto. Y la tarea que desarrollamos ahí es construir software que analiza y visualiza grandes cantidades de datos. Entonces, ese es como mi trabajo y soy líder de equipo de un producto interno. Bien, como ya notarán por mi acento, pues soy de Colombia, de Bogotá. Entonces es extraordinario conocer toda esta maravillosa gente. Y pues agradecido con Argent Testing por haberme aceptado y pues compartir con todos ustedes. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablarles de pruebas unitarias y cómo estas pueden solucionar la vida del desarrollador, hacerlo más óptimo, hacer la calidad del producto más óptimo y resolver algunos mitos que hay en el mundo del desarrollo por parte o desde el punto de vista de un desarrollador. Antes de eso, quería saber cuántos de aquí son desarrolladores o cuántos echan código en cualquier lenguaje. Si pueden alzar la mano. Bien, 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 por ahí tenemos unos. Y los demás entonces son de pruebas, ¿no? Del grupo de testing, pruebas manuales, etc. Entonces vamos a ver esto desde un punto de vista del desarrollador, pero sin embargo vamos a ver cómo esto afecta a los grupos de testing que tenemos o a los que ustedes están acostumbrados. Entonces acá tenemos a nuestro desarrollador prueba. Él desarrolla todos los días para una compañía, tiene pues sus problemas, los problemas típicos de un desarrollador, pasa por sus fases, análisis, bueno, todo lo que un poco estamos acostumbrados a la industria, y el grupo de testing pues le devuelve a él y al equipo de desarrollo muchos problemas, issues que han encontrado. Así que tenemos a este desarrollador pues un poco preocupado, ¿no? No puede dormir tranquilo, no puede hacer su trabajo bien, mueve un pedazo de código y lastima a otro, el grupo de testing está retornando bugs a cada rato, hay pues como líos entre el grupo de testing y desarrollo, entonces pues hay como esta partición, y esto se debe básicamente al que el único que hace pruebas, con muchos casos de pruebas, testing y demás, al final en algunos casos se deja solo para el equipo de desarrollo, para el equipo de pruebas. Entonces se desarrolla todo el sistema y se manda al grupo de testing, ellos prueban y pues fallan muchas cosas, el índice de incidencia es alto y pues otra vez retorna al desarrollo y así, ¿no? Entonces él está preocupado, nuestro desarrollador está preocupado y queremos solucionarle la vida. Cuando yo le hablo a él de pruebas unitarias y que en el desarrollo también debería haber toda esta consideración de pruebas unitarias, él se empieza a cuestionar varias cosas, como me toca aprender nuevas cosas, me voy a demorar un poco más, y al final eso los hacen los de el grupo de testing, entonces como por qué yo debería hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a ir mirando por estos hitos y irlos resolviendo, o estos mitos. ¿Bien? Cuando el desarrollador le comienza a hablar de pruebas, sobre todo pruebas unitarias, él empieza a decir, ok, yo tengo que hacer pruebas para demostrar que el software funciona. Y esa fase mental está mal, porque básicamente no hay herramienta, no hay sistema, no hay framework que me demuestre que no van a aparecer errores. De por sí que hayan errores es una de las condiciones humanas. O sea, básicamente el software es desarrollado por humanos, vamos a tener bugs. Entonces, esta postura mental, básicamente de que demostrar que el software funciona, es incorrecto, porque uno no puede demostrar esto. La postura va a ser diferente y es la siguiente. Como ya había mencionado, no podemos decir que los problemas siempre van a existir, pero lo que sí podemos hacer como gestores de proyecto, como líderes de equipo, es gestionar el riesgo, que es lo que se hace en pruebas. Gestionar el riesgo que esto ocurra, que se vaya a producción, que el cliente pruebe esta cosa y pues estalle cuando ya el cliente lo tenga en sus manos. Para eso tenemos un equipo de testing y demás. Sin embargo, digamos que desglosando las fases de desarrollo, un bug encontrado en estas fases es mucho más problemático y mucho más costoso arreglar. Es decir, si yo tengo un bug o un error en la parte de requerimientos, es mucho más fácil arreglar, es solo hablar con el cliente, validar, digamos que hay un mal levantamiento de requerimientos por alguna omisión de datos o algo así, lo arreglo, no es tan complicado. A medida que va pasando,
va volviéndose mucho más complicado y mucho más costoso pues, arreglar el bug, ¿no? Entonces va a costar más dinero o más esfuerzo. ¿Bien? Entonces la gracia es hacer que tener una retroalimentación temprana para que esto no se filtre hacia algunas fases. Los desarrolladores tienen cierto problema entre verificar y validar, que es totalmente diferente. Como desarrolladores verificamos que nuestras funciones, servicios, bueno, todo lo que hacemos funcione de la forma que pues, nos dijeron que funcionaba o para la que fue programada, que es diferente de validar, porque al final el que valida es un poco el product owner o el cliente y nos valida, o el de pruebas, el equipo de pruebas valida cómo debería funcionar ese software, como el cliente lo requiere. Entonces al final hacer pruebas unitarias en el código, que ya vamos a ver un poco de qué hablo en código fuerte, es tener una retroalimentación temprana. Ojalá mitigar el riesgo y que esto no ocurra. Tener una red de seguridad para que esto no ocurra en producción. Bien. Por ejemplo, aquí ya entramos un poquito con un código bastante simple. Es una clase normal de toda la vida. Calculadora y tenemos dos métodos. Multiplicar y dividir. Algo muy sencillo, ¿no? Y el desarrollador pues desarrolló estos dos métodos. Entonces, básicamente, los desarrolladores están muy acostumbrados por huecos en su proceso de educación o lo que sea. Está muy acostumbrado a que él simplemente programa, pero no hace ninguna clase de pruebas. O al menos en gran parte de Latinoamérica no están muy acostumbrados los desarrolladores a hacer pruebas de su propio código. Y es interesante ver cómo esa digamos que diferencia con otro tipo de empresas o desarrolladores, porque por calidad de código nadie entrega su código sin pruebas o al menos unitarias. No conozco un software de alto nivel que no tenga pruebas unitarias. Entonces digamos que el desarrollador tiene este código y para dejarles el concepto claro de que es una prueba unitaria es muy similar a lo que ustedes hacen a veces en pruebas manuales. Es simplemente mandarle unos casos de prueba y ver que este me responda como yo espero que responda. Por ejemplo, mi sujeto de prueba es pues, la clase calculator y quiero probar la función calcular. Pues le mando un caso de prueba, 3×3. Yo espero que eso me devuelva 9 y espero que sea diferente a 12. Es decir, digamos que ejecuté un caso de prueba y las pruebas pasaron, ¿no? Digamos, bien, ahí el desarrollador está contento. Estas son unas pruebas muy manuales, o sea, literalmente es como levantar el debugger o la consola y probarlo. Sin embargo, hay muchas más herramientas para pues, hacer automatización de esta parte. Por ejemplo, aquí enviamos otro caso de prueba para la función dividir, ¿sí? Entonces yo tengo un caso de prueba, le envío estos inputs y pues él me retorna algo, yo lo comparo y digo, esto debería retornarme esto. Si uno hace buen diseño en la parte de desarrollo, hay un principio que es el principio de una sola responsabilidad y es que una función solo debe cumplir una función. Si yo hago la función multiplicar, pues multiplica, no me va a sumar, no me va a hacer otras operaciones. Esto hace que escribir pruebas unitarias sea mucho más sencillo porque pues uno simplemente para los mismos inputs pues prueba unos outputs. Aquí ya tenemos un conjunto de pruebas un poco más, digamos que un poco más nutrido o más rico, donde yo ya pruebo la clase multiplicar, la clase dividir, pero miren que en la última sección, en la donde yo le envío un 6 y un 0, yo espero que esto me devuelva un null y que no me estalle el sistema en la cara. No es que mande esta producción y el grupo de pruebas me diga, pues cuando probé el software calculadora, le mandé un 0 y pues eso en teoría está mal, es un define o indefinido, o pues en matemática pues no se puede dividir por 0. Entonces quiero manejar este error. Y gracias a que yo corrí pruebas unitarias o empecé a probar como mi propio código, me voy a dar cuenta de que tengo que refactorizar mi código y hacer una implementación y arreglarlo porque resulta que pues, yo no puedo dividir así directamente, directamente aquí en el divisor, sino validar que ojalá eso, que si es igual a 0, retorna un null o alguna manera de cómo pueda manejar ese error. Pero si no hiciera pruebas, no me doy, digamos que cuenta de este bug, solo hasta que llegue a producción o hasta que los de pruebas empiecen a probar este tipo de cosas, se dieron cuenta de eso. Entonces, al analizar y los desarrolladores escribir pruebas unitarias de ese código, tenemos una retroalimentación temprana antes de que esto cueste más y, como les dije, vaya cruzando a otra fase y pues sea un poco más doloroso arreglarlo. ¿Bien? Entonces, las pruebas unitarias al final van a ser como una red de seguridad que van a correrse en todo el código, en todo el sistema, que se pueden automatizar para que cada vez que algún desarrollador haga un commit hacia el proyecto, se van a correr cientos de pruebas unitarias.
y van a verificar que todo funcione como debería antes de hacer un release o un deploy al servidor, ¿no? Por ejemplo, ahora, las pruebas que hicimos aquí fueron totalmente manuales. Estas pruebas se pueden hacer literalmente en cualquier lenguaje. Sin embargo, de acuerdo a lo que ustedes elijan o al stack tecnológico que ustedes tengan, pues van a haber ciertas herramientas que faciliten la ejecución de pruebas, la automatización de pruebas. Por ejemplo, yo soy en la empresa, manejamos para toda la parte frontend Angular como framework de desarrollo frontend, y él nos da unas herramientas como Protector, que es el del lado derecho, y Karma, que es el del lado izquierdo, que básicamente uno es un test runner donde mando a ejecutar todas mis pruebas, y Protector es donde yo puedo automatizar todas las pruebas manuales, es decir, todas esas pruebas donde ingrese usuario y contraseña y esto debería pasarme, donde le hago clic en este botón y esto debería pasar. Todas esas pruebas que a veces se hacen manuales se pueden automatizar con herramientas como Selenium o como Protector, y son pruebas end-to-end, que son pruebas casi desde la interfaz de la aplicación hasta pues toda la comunicación como tal. Y todo eso se puede automatizar. Entonces, decimos, nuestro desarrollador decía, quiero demostrar que el software funciona con pruebas unitarias. Yo le digo, no. O sea, está bien que pienses eso, pero no. La gracia es reducir el riesgo, ¿no? Reducir el riesgo que esto escale y que me cueste más arreglarlo en la fase que haya que arreglar. ¿Bien? Otro error muy común o que tiene en la mente del desarrollador cuando empieza a escribir o a hacer sus pruebas unitarias es pensar que las pruebas unitarias aumentan el costo. Ya hemos visto pues, el costo del esfuerzo de desarrollo para él. Y sí, obviamente sí, a un nivel, es decir, como él no tenía este conocimiento, tiene que adquirir un nuevo conocimiento para poder ejecutar todas estas pruebas. Se puede ver algo así. Por ejemplo, yo tenía un esfuerzo inicial. Si no tenía todos estos conocimientos de automatizar y correr pruebas unitarias, pues tengo que aprender estas habilidades, que al final habíamos visto en una charla que me pareció súper interesante. Todas estas habilidades técnicas son fáciles de aprender. La cuestión es tener como la actitud y como flexibilidad de aprender cosas nuevas y automatizar y todo sea pues para la calidad del desarrollo. Al final todas estas cuestiones técnicas, como estamos en el mundo de la tecnología, cambia impresionantemente, entonces toca estar ávidos a pues aprender todos los días. Pero básicamente el desarrollador tiene que adquirir este nuevo conocimiento, digamos que ahora le toca esforzarse un poquito más, y esa es la curva que casi todo el mundo tiene miedo, o los que están haciendo pruebas manuales podrían mejorar haciendo pruebas automatizando sus pruebas manuales con herramientas como Selenium y otras cosas, pero tienen que hacer un esfuerzo inicial, pero una vez adquirido ese esfuerzo, el esfuerzo va a ser mucho menor al que estaban haciendo al inicio, porque ahora ya no tengo miedo de mi código, ya tengo una red de seguridad. El problema que teníamos al inicio de que yo estaba trabajando en este módulo y este afectó otro, tú ya tienes una red de seguridad de pruebas unitarias que puede demostrar rápidamente que tu código no afectó otro módulo y que esto se va a dar cuenta en alguna de las fases. Así que, otra vez, recordemos que pues entre más rápido se ha identificado el error en nuestra fase de requerimientos, pues nos va a salir menos costoso. ¿Bien? Entonces, bien, ¿escribir pruebas aumenta? No, la verdad no. De por sí reduce porque ahora va a tener, después de adquirir obviamente todo este aprendizaje y saber automatizar y escribir buenas pruebas, etcétera, etcétera, y hacer juegos de datos y casos de datos buenos que me prueben pues, cosas como tal la funcionalidad. Después de eso el esfuerzo va a ser mucho menor, el esfuerzo para el equipo de testing va a ser mucho menor, va a haber mucha menos fricción entre que los del grupo de testing me dicen, no, esto siempre falla y todo falla, el equipo de desarrollo me entrega una versión que no funciona, etcétera, etcétera. Entonces uno reduce los bugs o el nivel de incidencia que al final los del grupo de testing están probando. ¿Bien? Ahora, en el mundo, pues haciendo pruebas unitarias, hay una cosa que se llama el reporte de cobertura, que uno como director de proyecto o como líder de un grupo de desarrollo, es como la métrica por el que uno se fija de qué cosas faltan por probar. Digamos que tenemos este pedazo de código. Bueno, esto es un reporte de cobertura, voy a hacerlo más adelante. Acá, tenemos el pedazo de código que les mostraba. Digamos que yo corro un reporte de cobertura, que eso lo hacen las herramientas, cada lenguaje tiene sus herramientas. Corro unas pruebas, digamos que estas son las pruebas con una herramienta que ya me
me enseña a escribir pruebas con código. Acá estoy describiendo varias pruebas, sin embargo aquí ya corrí la prueba de una forma un poco más automatizada en una herramienta de pruebas. Y al final, cuando yo levanto el reporte de cobertura, me dice, listo, ya hay una prueba corrida, y me da un reporte y me señala en rojo por donde no se ha ejercitado el código. Entonces, visualmente yo puedo levantar un reporte de cobertura y ver las partes de código donde los ingenieros no han probado o no han pasado una prueba como tal. Esto es muy bueno para digamos que todos los que hacemos revisión, code review y pues dirigimos el equipo de desarrollo porque nos dice, ok, falta este módulo o si algo empezó sin pruebas unitarias, si están empezando a implementar pruebas unitarias, pues básicamente yo tengo una cobertura inicial del 0% y empiezo hasta que ojalá lleguemos a un nivel grande de cobertura que más o menos está en un 80% hacia arriba. Entonces el reporte de cobertura me da este análisis en el código del proyecto, ¿no? El reporte de cobertura puede ser engañoso y esto es básicamente lo que quiero decir aquí en esta parte, y es que llegar a un 100% de cobertura tampoco significa que yo ya no tenga que hacer más pruebas unitarias, porque el reporte de cobertura al final puede ser engañoso en el tema de que un reporte de cobertura te da cuántas veces ha sido ejercitado o ejecutado un pedazo del código, ¿sí? Y puede que solo corra un caso de prueba para ese método o ese pedazo de código, pero lo ejecuté una vez y el reporte de cobertura ya me marcó como check. Ese método ya está, digamos que probado. Pero al final, y ustedes saben, solo con correr un caso de prueba no significa que ya esté probado. Uno le toca correr más de un caso de prueba, probar con algunos tipos de datos, enviarle esto a ver qué pasa, probar un set de datos que cumpla con los requerimientos y ver qué pasa. Entonces, el reporte de cobertura puede ser engañoso en la parte que uno simplemente con correr un caso de prueba ya te marca como check. Entonces hay que tener muy en cuenta eso porque no significa que tengamos buenas pruebas. Es un buen índice, pero no significa que hasta ahí debamos correr pruebas. El reporte de cobertura, si ustedes de pronto les gusta jugar un poquito con navegadores, ustedes pueden ver que el reporte de cobertura también lo utiliza Google Chrome. Ustedes pueden dar clic secundario y mirar el reporte de cobertura de cualquier página web, porque este también se utiliza para ver cuánto código se está utilizando en ese proyecto. Entonces, al final se hace un proyecto y ese proyecto nunca utilizó una función, o sea, la función multiplicar nunca lo usó, ¿sí? Entonces, nunca se ejercitó ese pedazo de código. Eso es peso en la aplicación, porque al final eso se traduce a bytes y eso genera peso en la aplicación. Entonces, Google también utiliza el reporte de cobertura para mirar qué tanto código innecesario yo tengo en la aplicación. Ahí lo pueden ver un momento o pueden buscar el reporte de coverage que da Google de las aplicaciones. Ustedes podrían decir un análisis rápido de tengo el 80% no utilizado, así que pues puedo bajar el peso de mi aplicación. Entonces, otra vez, el 100% de cobertura no significa que esté sin errores o que no tengan que hacer más pruebas, sino simplemente hay que hacer un equilibrio. No hay que tampoco llegar a un índice, por ejemplo, si un reporte de cobertura está al 50%, eso debería aumentar. El buen índice, no quiero decir como un número, porque eso depende mucho del proyecto, depende mucho de qué tantos casos de prueba hay, tampoco hay que exagerar y llegar al 100% de pruebas, porque hay unas pruebas innecesarias. O sea, digamos, hacer una prueba de un get, de un set, es innecesario. Hay que hacer pruebas un poco al core o a la parte importante o si es un nivel transaccional, si es facturación, como esa parte núcleo del sistema, pues probarla y no hacer algunas pruebas innecesarias. Entonces, yo creería, si quieren un número, del 80 al 90% es un buen nivel de cobertura en pruebas. Hay a veces que desarrolladores o los líderes de proyecto cogen este número y dicen, ok, vamos a automatizar todo el proceso y si no hay un nivel de cobertura del 80 o 90%, no se hace deploy. Simplemente se desarrolló nuevos módulos y no se le hicieron pruebas unitarias. No voy a hacer deploy, así sea para los de preproducción o lo que sea. Simplemente no se lanza si eso no tiene un nivel mínimo de calidad del código en sí. Entonces, esa métrica puede funcionar de esa manera. Otra de las cosas o de los mitos cuando ya un desarrollador empieza a hacer pruebas unitarias es arreglar un problema, un bug crítico directamente en el sujeto de prueba. Es decir, los chicos de testing hallaron un bug y me lo devuelven, o en producción, ojalá no pase, pero suele pasar, pues estamos en software. Me sale un bug y me dicen tengo que arreglarlo. Lo más común es que desarrollo empiece a arreglar directamente el problema en el sujeto pues,
en el sujeto, directamente en el método o en la clase que está fallando. Esto no es la buena práctica, lo bueno sería ver qué fue el que generó el error, qué parámetros, si ustedes llevan tracking de errores, que eso es, creo que todo software creo que lo tiene o lo implementa, que es hacer un tracking de qué bugs salen en el sistema, qué bugs se pasan a producción. Hay muchos sistemas automáticos, digamos nosotros manejamos Sentry, que pues me hace el reporte de bugs. Entonces ahí me da un reporte donde qué pasó, con qué datos. Entonces yo lo que debería hacer es aumentar mi nivel de cobertura, aumentar como ese caso nuevo de prueba, ver con qué datos fueron los que falló. Entonces, ok, ya tengo estos datos, puedo hacer unos nuevos casos de prueba que ahora tengan en cuenta eso y solucionar el problema, pero aumentando de una vez mi nivel de cobertura y no directamente yendo a solucionar el problema, porque igual puede seguir pasando si no detecto eso o tener los casos de entrada por los que se generó. Cuando ustedes corren un reporte de pruebas unitarias en un servidor, lo más normal, si algo falla, es ver algo como esto. Por ejemplo, yo estaba corriendo pruebas a una clase, a un método, y me dice que debería, me muestra en rojo, me dice debería ser, el retorno debería ser 20 cuando le mando un número negativo. Y no pasó esa prueba. Me toca inspeccionar y ver por qué no pasó la prueba. Y esto es muy bueno porque de eso se trata. Cuando un desarrollador encuentra un bug, debe ser una alegría, porque estás encontrando un bug antes de que pues, se vaya a la gente de testing o se vaya a producción. Entonces, encontrar bugs de por sí y bajar ese riesgo es como pues, el objetivo como tal de escribir pruebas. Cuando ya pase todo, básicamente se va a ver todo en verdecito, como que todo pasa todas las pruebas unitarias, y pues ya ahora sí se hace un deploy hacia el servidor, porque pasó todas las pruebas unitarias. Entonces, primero, arreglar un bug o un hotfix directamente en el código no es tan buena práctica, es simplemente mirar, inspeccionar por qué pasó ese bug, aumentar el caso de cobertura, hacer pruebas unitarias de ese nuevo caso, y ahí sí pues solucionarlo, ¿no? Entonces se soluciona aumentando la cobertura o las pruebas que se hagan como tal. Entonces ya tenemos a nuestro desarrollador un poco más contento, ya está un poquito más feliz, ya no tiene tantos errores, ya tiene una red de seguridad de pruebas unitarias donde si hace una nueva clase, hace un nuevo servicio, hace un nuevo pues, features para el sistema, igual puede correr pruebas unitarias que me aseguren un poco que eso que yo hice como desarrollador no afecte al resto del sistema. Entonces ya tenemos, está un poco más contento, ¿no? Pues obviamente después de tener un proceso de, pues si no sabía, pues le toca aprender pues cómo son pruebas unitarias, escribir pruebas unitarias, que eso es diferente, escribir buenos casos de prueba, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es apenas la base de toda la parte para automatizar pruebas. Si ustedes ven la parte de abajo son pruebas unitarias que se hacen directamente al código, pero luego podemos, y como es la base, ahí sí podemos escalar a otro tipo de automatizaciones, como hacer pruebas de integración, luego hacer pruebas end-to-end, que son como las pruebas manuales pero automatizadas, donde pues uno ya con Selenium o Protector o cosas de ese tipo pues automatiza todos esos clics que uno hace con código, con puro y neto código, lo corre en servidor y ¡boom! Eso automáticamente corre todas esas pruebas en menos tiempo, ¿no? Porque todo es mucho más automatizado y un servidor corre todo eso. Uno puede automatizar, digamos, en aplicaciones móviles, escribe uno las pruebas end-to-end y puede decirle, por ejemplo, por servicios de Amazon Test Lab o Google también tiene un Test Lab, donde le dice, ¿sabe qué? Quiero correr todas estas pruebas end-to-end, que son automatizadas, que son las que hacen clics, y correrlos para estas versiones. Digamos, en Android que hay una fragmentación de celulares horrible, porque pues hay Android, digamos, en Antonio Marica todavía hay Android 4, y ya estamos en Android 9, si no estoy mal. Entonces hay una fragmentación horrible pues de Android. Bueno, eso tiene que ver mucho cómo funciona Android como filosofía y tarará. Pero al final yo puedo enviar unas pruebas que con Android o Amazon, con estos servicios, corran en muchos celulares, en muchas versiones, o yo le digo en qué versiones, y pues me corre todas esas pruebas. También puedo automatizar esto en browsers. Pruebas end-to-end que automáticamente corran en estas plataformas, en estas versiones, y simplemente ya hay un script que corre todo eso, ¿no? Y luego están las de UI test, que ya son un poco como las pruebas manuales. Pero al final miren que la base de las que les estoy hablando son las pruebas unitarias que las hacen los mismos desarrolladores, no hay un equipo diferente, es el mismo desarrollador que entrega pruebas unitarias del mismo código que escribe. Esto aumenta
el nivel de calidad de código que escribe el desarrollador y el nivel óptimo pues, de la calidad del producto. Luego ya se puede escalar y hacer muchas más pruebas teniendo como base estas. No significa que no podamos hacer automatización, por ejemplo, de pruebas end-to-end, pero esto es como en un mundo ideal, como se debería tener primero toda la base de pruebas unitarias, que es la más costosa porque hay que hacer pruebas unitarias de todos los métodos del sistema, y luego ahí sí empezar a escalar a los demás. Bien. Ahora, el ciclo, cuando uno empieza a automatizar, que es la parte también divertida, es como que yo desarrollo, subo, si esto está automatizado, subo un commit hacia el servidor de repositorios. El servidor de repositorios automatizo y corre todas las pruebas unitarias. Y si corre todas las pruebas unitarias, ¡pum!, para producción o para preproducción, ¿no?, al ambiente que haya que hacer. Pero pues hace un deploy, ¿sí? De acuerdo al ambiente que ustedes manejan, por lo general uno maneja varios ambientes. Por ejemplo, se manejan los 3 típicos, son staging, que es como un entorno donde el desarrollador prueba todo. Después está el de pre-production, que es como donde el cliente prueba, donde pues está toda la interfaz, hasta donde los del grupo de testing prueban todo pues, antes de que salga a producción. Y luego ahí sí se manda pues, a producción, ¿no? Entonces hay ambientes y este mismo círculo se hace para cada ambiente. Luego pues se pueden empezar a hacer más cosas, como por ejemplo pues, que se haga un deploy a un ambiente, correr pruebas de seguridad, que son como las no funcionales, y luego pues ya se hace el deploy real a producción, ¿sí? Pero todo esto se va automatizando, ¿bien? Todo este proceso se empieza a automatizar y cuando se automatiza empiezan a pasar cosas chéveres porque, digamos, el nivel de incidencia del grupo de testing va a bajar porque no van a haber tantas cosas que se rompan. El nivel de que un desarrollador pueda innovar dentro de su código o no tenga miedo de probar ciertas cosas porque igual hay una red de seguridad de pruebas unitarias que me dice si algo falla, entonces hace que el desarrollador se sienta más confiado a proponer nuevas cosas o simplemente a mantener la calidad del producto y por ende pues, de su código, ¿no? Entonces sale toda esta filosofía de... bueno, hay otra cosa antes de terminar. Hay otra cosa y es cuando uno automatiza todos estos servicios, también hay herramientas para automatizar toda la parte de despliegue, también de forma muy automática. Uno tiene contenedores como tal, donde encapsula la aplicación y uno puede básicamente tener muchos contenedores donde cada aplicación es algo diferente. Para ustedes o para el usuario que prueban el sistema, se ve como un todo, ¿no? Como la aplicación de ventas online, ¿sí? Básicamente es un todo. Pero esta puede estar dividido en microservicios, donde cada contenedor es un servicio diferente. Por ejemplo, este contenedor es el que tiene todo el frontend, este contenedor es el que tiene la base de datos, que es CouchDB, para manipular volúmenes de datos grandes, o tenemos otros contenedores que están escritos en Go o en Python, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces hay una infraestructura de microservicios que se puede automatizar y se puede hacer despliegues donde cada uno de estos contenedores corra sus pruebas unitarias. Si todos pasan bien las pruebas unitarias, se hace un despliegue de todo lo que es el servicio en conjunto como tal. ¿Bien? Entonces sale toda esta filosofía de DevOps, ¿no? De todo el ciclo que uno en desarrollo debería tener para reducir el riesgo de aparición de bugs, automatizar lo que se pueda, de desarrollo, de despliegue. Por ejemplo, nosotros hemos automatizado ciertas pruebas estáticas, que son como pruebas pequeñas de calidad del código, como que una clase debe iniciar en mayúscula, tener espacios, bueno, cosas que hacen que el código sea mucho más fácil de mantener. Y básicamente empieza a hacer toda esta filosofía de DevOps, donde simplemente se cumple siempre un ciclo, donde yo planifico, pues ojalá haya un buen análisis de requerimientos y diseño. Entonces yo ya planifico, desarrollo, construyo, se corren pruebas de eso que construyo, hago release de eso, se hace deploy y pues ya se hace, este mismo ciclo se hace en el ambiente pues necesario, ¿no? Si se va a correr una versión para staging, pues se hace este proceso. Y si se va a correr una versión para pre-production, para el equipo de pruebas, pues se hace este proceso. ¿Bien? Pero automáticamente todo este proceso se automatiza y hace que los tiempos de desarrollo, los tiempos de puesta en marcha de un ambiente sea mucho más rápido y más ágil porque todo está automatizado. Es costoso empezarlo a automatizar,
pero soluciona muchos inconvenientes. Uno puede encargarse un poco más de construir el valor del producto, de que pues, el producto funcione y entregue un valor agregado, y no como un poco de toda la parte de, pues, de deploy y eso, porque uno empieza a automatizar muchas cosas. Es complejo, pero es como la mayoría de, pues, de empresas lo empieza a hacer, empieza a automatizar y la calidad pues, del software aumenta, la calidad del desarrollador como tal aumenta porque escribe código muy bueno, código que él mismo corre sus pruebas unitarias. Y al final reducimos considerablemente, pero considerablemente la aparición de bugs en ambientes o en producción, o el nivel de incidencia que prueban todos los grupos de testing va a bajar. Bien, también se puede empezar a automatizar, como les digo, todo lo que son las pruebas end-to-end y también que eso se corra automáticamente cada vez que se haya un release. Cada vez que haya un release simplemente mando a correr todas esas pruebas que son difíciles de mantener porque con cierta cosita que cambie la interfaz pues toca ajustar las pruebas end-to-end, pero pues una vez ya automatizado todo es mucho más fácil. Bien. Por último, les quiero dejar con la cuestión de siempre hay que medir. Cada una de estas cosas siempre hay que medir, siempre hay que tener algunas herramientas de medición para saber si esto sí está obteniendo los resultados esperados. Por ejemplo, en una de las charlas vimos cómo medir el esfuerzo de testing sin esfuerzo. Me gustó mucho que hay muchas formas de llegar a estas métricas, sobre todo las que el equipo necesita y las que él considera. Hay muy pocas herramientas comerciales que se adaptan como a las métricas de ese proyecto, de ese en particular, de los requerimientos. Entonces ustedes pueden, o les recomiendo, usar por ejemplo Google DBI Studio, que se puede conectar por ejemplo a sus fuentes de Sentry o a sus tareas en Jira y ustedes mismos generar un reporte de cuántos bugs están generando. Cuando empiezan a automatizar pruebas pueden ver que el nivel de incidencia va a bajar, o pueden utilizar el que nos recomendaron en la charla, que también es Power BI, donde cumple la misma función, se conecta a estos datos externos y ustedes pueden generar un dashboard donde monitoreen todo esto en una sola pantalla y ver cómo el impacto de que el equipo de desarrollo está escribiendo y haciendo también pruebas desde su lado aumenta o baja el nivel de incidencia que pueda ocurrir ya en producción o cuando se pasa al equipo de pruebas. Bien. Eso es lo que les quería compartir en el día de hoy. Básicamente toda la experiencia que yo he tenido en automatizar todos esos procesos con pruebas unitarias. Esas son mis redes sociales. Si ustedes me quieren hacer cualquier tipo de pregunta, estoy súper disponible. Ojalá sea por Twitter, así les obliga a resumir la pregunta en caracteres. Entonces, sin problema, estoy respondiendo por ahí. Y nada, pues me pueden seguir. También tienen un canal en YouTube donde estoy subiendo constantemente material sobre testing y desarrollo. Eso es. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes.